El incesante pitido del monitor cardíaco era el único sonido que rompía el silencio en la fría habitación del hospital. Lucía Herrera permanecía sentada junto a la cama, pasando suavemente sus dedos por las gastadas páginas de un libro, aunque en realidad no estaba leyendo. Sus pensamientos estaban en otro lugar, en otro tiempo, en la vida que ese hombre había tenido antes de quedar atrapado en aquella cruel inmovilidad. Andrés Hurtado, un influyente empresario cuyo nombre había sido sinónimo de éxito y poder, ahora yacía allí, completamente ajeno al mundo que seguía girando sin él. Su rostro, antes marcado por una expresión decidida y segura, ahora lucía pálido, con una quietud inquietante. Sus ojos, aquellos que alguna vez habían desarmado a cualquiera con una simple mirada, permanecían cerrados, ocultando cualquier rastro de la vitalidad que lo había caracterizado. Las máquinas a su alrededor trabajaban sin descanso, respirando por él, manteniéndolo en ese frágil equilibrio entre la vida y la muerte. Lucía suspiró y apartó la mirada por un momento. Desde el primer día había sido asignada a su caso, al principio solo por deber, sin imaginar que con el tiempo algo dentro de ella cambiaría. Había sido testigo de cada uno de sus altibajos, de cada mínima mejoría y de cada recaída. Había escuchado a médicos decirle a su familia que las esperanzas eran pocas, que tal vez nunca despertaría. Y sin embargo, ella no podía rendirse. No entendía por qué, pero sentía una conexión con él, una extraña sensación de que, si hablaba lo suficiente, si le leía más historias, si lo tocaba con suavidad, tal vez él la escucharía. Tal vez, en algún rincón de su mente atrapada en la oscuridad, su voz le llegaría como un faro en medio de la tormenta. Andrés, susurró con voz temblorosa, apoyando la mano sobre la suya. ¿Puedes escucharme? Como siempre, no hubo respuesta. Pero esa noche, algo fue distinto. Por un instante casi imperceptible, sintió que sus dedos se movían ligeramente bajo su tacto. Fue tan leve que pudo haberlo imaginado. Sin embargo, su corazón comenzó a latir con fuerza. Se incorporó en la silla, observándolo con expectación. Si puedes oírme, por favor, despierta. Pero el silencio volvió a envolver la habitación. Tal vez solo había sido un espasmo involuntario, una reacción inconsciente. O tal vez, solo tal vez, Andrés estaba luchando para regresar. Y Lucía, más que nunca, estaba dispuesta a esperar. Lo que al principio había sido un trabajo más, una simple asignación dentro de su rutina diaria, se había convertido en algo profundamente personal. Lucía había visto desfilar a familiares con rostros preocupados, a socios de negocios que apenas se detenían unos minutos antes de desaparecer de nuevo. La fortuna de Andrés, aquella que alguna vez atrajo tantas miradas y respeto, ahora no tenía valor en aquella habitación donde el tiempo parecía haberse detenido. Nadie se quedaba. Nadie le tomaba la mano. Así que ella lo hacía. Cada noche, cuando su turno estaba por terminar, se sentaba junto a él y le leía. Novelas, poesía, historias de amor y pérdida, relatos de esperanza y redención. Historias que, de algún modo, le hacían sentir que aún había algo que rescatar, que no todo estaba perdido. A veces, en lugar de leer, simplemente le hablaba. Le contaba sobre su día, sobre la anciana del pasillo que se negaba a tomar su medicina o sobre el niño de la sala pediátrica que siempre pedía un pudín extra después de la cena. Cosas triviales, pequeñas anécdotas de la vida cotidiana que llenaban el aire con algo más que el monótono pitido de las máquinas. No sabía si Andrés podía oírla. Tal vez sus palabras se perdían en el vacío de su inconsciencia. Pero en lo más profundo de su corazón, quería creer que, en algún rincón de su mente, su voz le llegaba como un susurro entre la niebla. Y eso era suficiente para no dejar de intentarlo. Algo dentro de ella le decía que sí, que podía escucharla. Había momentos, fugaces pero reales, en los que sus dedos parecían moverse ligeramente o sus párpados temblaban apenas por un instante. Tal vez eran reflejos involuntarios, respuestas del cuerpo sin un significado real.
Pero Lucía prefería creer que, en algún rincón de su inconsciente, Andrés no estaba completamente solo. Una noche, mientras una tormenta azotaba la ciudad, Lucía abrió uno de sus libros favoritos, aquel que su madre solía leerle cuando era niña. Pasó los dedos con nostalgia sobre el título, El árbol generoso. Luego, con voz suave y cálida, comenzó a leer, Había una vez un árbol que amaba a un niño. A medida que las palabras fluían de sus labios, los recuerdos la envolvieron. No solo era una historia, era un fragmento de su propia vida, un eco de las noches en las que su madre la arrullaba con su voz tranquila. Su madre también había sido enfermera, una mujer con un corazón inmenso que siempre antepuso el bienestar de los demás al suyo propio. Pero la vida, con su cruel imprevisibilidad, se la había arrebatado demasiado pronto, dejando a Lucía a merced de un mundo que no siempre era amable. Fuera, el trueno retumbó con fuerza cuando llegó a las últimas líneas del libro. Cerró los ojos por un momento y suspiró. Luego, volvió la mirada a Andrés, su rostro aún inmóvil, su respiración mantenida por las máquinas. ¿Sabes?, murmuró, sin esperar respuesta. Esta historia siempre me recuerda que el amor no se trata de lo que recibes, sino de lo que das, incluso cuando no obtienes nada a cambio. Cerró el libro con cuidado, lo dejó a un lado y, casi sin pensarlo, deslizó suavemente los dedos sobre la mano de Andrés. Buenas noches, Andrés. Se puso de pie, lista para marcharse, pero en ese preciso instante. Un leve movimiento, casi imperceptible, hizo que su corazón se detuviera. Su mano. Andrés había apretado, apenas un poco, sus dedos. Lucía contuvo la respiración, su mente debatiéndose entre la emoción y la duda. ¿Había sido real? ¿O solo su deseo desesperado de verlo despertar? Su pulso se aceleró, y por primera vez en meses, la esperanza se abrió paso con más fuerza que nunca. Entonces, un sonido. Un susurro. Gracias. Lucía se quedó inmóvil, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Sintió como el aire se atascaba en su garganta mientras giraba lentamente, con los ojos muy abiertos, sin atreverse a creerlo. Los dedos de Andrés se curvaron apenas, un gesto frágil pero innegable. Luego, sus párpados temblaron, y, por primera vez en 6 meses, sus ojos se abrieron. Un nudo de emoción se formó en la garganta de Lucía. Las lágrimas nublaron su visión cuando corrió a su lado. Él parpadeó, su mirada perdida al principio, pero en cuestión de segundos, sus ojos encontraron los de ella. «Me leíste», murmuró, su voz apenas un eco después de tanto tiempo en silencio. Un sollozo escapó de los labios de Lucía mientras asentía con fervor. «Sí, sí, lo hice». Andrés tragó con dificultad, su garganta seca después de tantos meses sin pronunciar una sola palabra. «Te escuché», susurró. Lucía apretó su mano, sintiendo el calor de su piel después de tanto tiempo de frialdad e inmovilidad. Un torrente de emociones la desbordó. Él había estado allí, en algún lugar entre la oscuridad y la vida, escuchándola, sintiéndola cerca. No había estado completamente perdido. Andrés tomó aire con esfuerzo, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y gratitud. «Me diste algo que nadie más me dio», murmuró con voz temblorosa. «Me diste tu tiempo, tu bondad. Me mantuviste vivo incluso cuando yo no estaba viviendo». Las lágrimas cayeron libremente por el rostro de Lucía. Durante meses había hablado en la oscuridad, sin esperar nada a cambio, creyendo que sus palabras se perdían en el vacío. Pero ahora entendía que la bondad nunca es en vano. Andrés entrelazó sus dedos con los de ella y, con un hilo de fuerza en su agarre, le dijo: «Quiero devolverte todo lo que hiciste por mí». Lucía negó con la cabeza, soltando una risa suave entre lágrimas. «No tienes que hacerlo». Pero entonces él la miró con intensidad, como si estuviera viendo algo que antes había estado ciego a notar. «Pero quiero hacerlo». Y en ese instante, Lucía supo que la historia entre ellos apenas comenzaba.
Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, Andrés recuperó la fuerza que había perdido. Su recuperación era casi un milagro, un testimonio de su resistencia y del cuidado constante que había recibido. Y a lo largo de ese proceso, Lucía permaneció a su lado. Pero ya no por obligación, ni por el simple hecho de ser su enfermera. Algo entre ellos había cambiado. Ya no eran solo paciente y cuidadora. Se habían convertido en algo más, en amigos. Una tarde, mientras la luz del sol entraba suavemente por la ventana del hospital, Andrés la miró con una sonrisa tranquila. Lucía, dijo, con ese tono que hacía que su nombre sonara especial en sus labios. ¿Recuerdas el árbol generoso? Ella sintió, sintiendo una cálida nostalgia. Claro que sí. Él bajó la mirada por un instante, pensativo. No quiero ser solo alguien que recibe. Quiero dar. Y así lo hizo. Meses después, cuando Lucía llegó al hospital para comenzar su turno, notó que el ambiente era diferente. Sus compañeros la miraban con curiosidad, susurraban a su paso. Algo había cambiado. Con el corazón latiéndole con fuerza, siguió los murmullos hasta el patio del hospital. Y entonces, al ver lo que había allí, se quedó sin aliento. En el centro del jardín, bajo un árbol recién plantado, una placa brillaba bajo la luz de la mañana. En honor a Lucía Herrera, cuya bondad salvó una vida. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras sus manos temblaban sobre su boca. Y entonces lo vio. Andrés estaba ahí, fuerte, sano, con esa mirada profunda que aún la hacía contener la respiración. Me diste una segunda oportunidad, dijo con voz suave, acercándose a ella. Ahora quiero ayudar a otros, como tú me ayudaste a mí. Lucía apenas podía procesar lo que estaba pasando, pero pronto entendió que no era solo una placa. No era solo un árbol. Era el inicio de algo mucho más grande. La iniciativa de Bondad Lucía Herrera. Un proyecto dedicado a financiar atención médica para quienes no podían costearla. Un acto de amor, de gratitud, de devolver al mundo la misma compasión que ella le había dado a él. Lucía negó con la cabeza, abrumada por la emoción. Andrés, esto es demasiado. Pero él sonrió, tomando suavemente sus manos entre las suyas. No, Lucía, es exactamente lo que debía hacer. Y en ese instante, ella entendió algo que siempre había sabido en lo más profundo de su corazón: la bondad, por más pequeña que sea, siempre encuentra el camino de regreso. Y a veces, ese camino conduce directo a un nuevo comienzo. Los días pasaron, y aunque Andrés ya no era un paciente en el hospital, seguía regresando. Siempre encontraba una excusa, un chequeo con el médico, una reunión con la administración del hospital para supervisar la iniciativa que había creado, o simplemente una taza de café en la cafetería. Pero Lucía sabía la verdad. Él volvía por ella. Y aunque al principio intentó convencerse de que su vínculo era solo amistad, había algo en la forma en que la miraba, en esos silencios compartidos que decían más que las palabras, que le decía que tal vez, solo tal vez, él sentía lo mismo. Una noche, después de su turno, Lucía salió del hospital agotada. El aire fresco le alivió el cansancio, pero lo que realmente hizo que su corazón se acelerara fue ver a Andrés esperándola junto a su coche. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó con una sonrisa ladeada. Lucía parpadeó, sorprendida. ¿A esta hora? Prometo que valdrá la pena. La duda duró solo un instante. Con Andrés, todo parecía seguro, natural, correcto. Minutos después, caminaban por un parque iluminado por faroles tenues, con la ciudad extendiéndose en la distancia. El silencio entre ellos no era incómodo, era cargado de significado. ¿Sabes?, dijo Andrés, con las manos en los bolsillos. Pasé meses en la oscuridad, sin saber si alguna vez volvería a despertar, y si lo hacía, sin saber si tendría algo por lo que vivir. Lucía lo miró con atención, sintiendo su vulnerabilidad en cada palabra.
Pero te escuchaba, continuó él, girando su rostro hacia ella. Y cada noche, cuando me leías, cuando me hablabas como si realmente estuviera ahí, me recordabas que había algo por lo que luchar. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nunca dejé de creer que volverías. Él sonrió con ternura. Y cuando desperté, lo primero que vi fuiste tú. El corazón de Lucía dio un vuelco. Andrés extendió una mano, apenas rozando la suya, como pidiendo permiso. Ella no se alejó. En cambio, entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el calor de su piel, la promesa de algo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. No sé qué nos depara el futuro, Lucía, susurró Andrés. Pero sé que no quiero imaginarlo sin ti. Ella sonrió, dejando que la emoción fluyera libremente en su pecho. Entonces no lo imagines, respondió suavemente. Solo vivámoslo. Y bajo la luz de los faroles, con el murmullo de la ciudad de fondo, Andrés inclinó el rostro hacia ella. No hubo prisa, no hubo dudas. Solo la certeza de que, después de tanto dolor y tantas noches solitarias, habían encontrado en el otro algo más fuerte que la oscuridad. Se encontraron en un beso suave, lleno de promesas, de gratitud y de un amor que, sin que se dieran cuenta, había estado creciendo desde el principio. Un nuevo capítulo en sus vidas acababa de comenzar. Entre ellos. A veces, un simple acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Lucía nunca imaginó que sus palabras y su tiempo serían la razón por la que Andrés encontró la fuerza para volver. Y Andrés entendió que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos con los demás. Esta historia nos recuerda que, aunque no siempre veamos los resultados de nuestras acciones de inmediato, la bondad nunca es en vano. Siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo video.